Nuestro paseo por Palencia nos lleva en esta ocasión a recorrer distintas localidades de la provincia para hablarles de una importante parte de nuestro patrimonio que está amenazado. Esta vez no hablamos de piedra, sino de adobe. Estas construcciones han sido motores económicos de nuestros pueblos y aunque ya hay muchos que han desaparecido, todavía quedan cerca de 1000 en toda la provincia de Palencia. Y precisamente la Diputación Provincial de Palencia se ha erigido en punta de lanza para promover precisamente las iniciativas que buscan defender, conservar, ayudar a mantener vivos nuestros palomares, que hoy son protagonistas de nuestro paseo por Palencia y provincia. Los palomares son construcciones tradicionales dedicadas a la cría de pichones. Nuestra provincia está plagada de ejemplos, unos mejor conservados que otros, sí, pero siguen siendo una parte fundamental del paisaje y la identidad de nuestros pueblos. Palencia es una provincia con un paisaje muy variado, pero mucho de ese paisaje, mucha de esa identidad palentina se basa precisamente en nuestra llanura, que está salpicada de pueblos donde hay dos elementos característicos: la torre de las iglesias y los palomares. El conjunto de palomares que hay ahora mismo, es tan grande que forma una parte indisoluble, digamos, de la identidad de esos municipios, ¿no? Forma parte del skyline, de lo que es la propia identidad. Tú no podrías reconocer Capías, por ejemplo, sin esos palomares que te encuentras en la ribera del río cuando te acercas al municipio, ¿no? O Frechilla, ¿no? O cuando llegas en el camino de Santiago hacia Boadilla y te encuentras todo el conjunto de palomares, bodegas, arquitectura tradicional. Es muy potente y forma parte de la propia identidad del territorio. A lo largo de la historia, los palomares han sido elementos clave de nuestros pueblos desde el punto de vista social y económico. Un palomar, independientemente de su valor paisajístico, de su valor patrimonial, de su historia, de su vinculación durante siglos con la forma de vida de nuestros pueblos, tiene también un enorme valor medioambiental. Es uno de los paradigmas de cómo la actividad humana puede ser sostenible, además de una actividad humana que es una actividad productiva, el pichón, el producto que se saca, que ha aportado durante siglos proteínas a muchas familias castellanas. Y se recogían muchas palomas, y se recogía mucho pichón. Yo he salido de aquí una mañana con 40 pichones. Yo recuerdo de venir aquí con mi abuelo y empezar a coger, y subíamos y nos hacía subir a todos y venga a tirar, y contabas y tenías 40 pichones que por supuesto iban a la cazuela. Mi abuelo recuerdo que lo limpiaba mucho, le echaba perfumes. Le echaba perfumes para las palomas. Yo tengo metido ese olor a los perfumes. No era un olor agradable a perfume, pero era un olor muy característico. En aquellos años, cuando se ficó las explotaciones agrícolas, los agricultores que había aquí tenían abejas, tenían ovejas y tenían un palomar, y era el autoconsumo y se mantenían aquí. Después, con el tiempo, pues eso se ha acabado ya. Pues después hubo unos años, que en los años 60, 70, que se vendían los pichones, y después venían a comprarlo para tirar al pichón las palomas, que fue los años más rentables de los palomares. Venían de Milán, de los italianos, para comprar las palomas de tiro al pichón, y fue la rentabilidad más grande que hubo aquí en los palomares. Después de esos años, pues ya se ha acabado todo. Incluso yo mismo no he conocido aquella forma de vida. Ya para la generación nuestra, pues los palomares siempre ha sido un edificio muy singular, muy característico, pero casi siempre cerrado y desconocido por dentro. La mayoría de la gente nunca ha estado dentro de un palomar. El paso del tiempo y el desuso han provocado que muchos palomares hayan desaparecido en las últimas décadas. Principalmente la falta de mantenimiento y de uso, sobre todo, ha hecho que estas construcciones se hayan ido deteriorando. Pero bueno, al final somos optimistas porque más de la mitad, casi 3/4 partes, se encuentran en un estado bueno o sobre todo un estado recuperable. Tenemos que ser responsables de ese patrimonio y ese legado tan frágil que es la arquitectura en el adobe, con tantas ventajas desde el punto de vista de la bioconstrucción, pero también tan delicado a determinadas inclemencias meteorológicas, ¿no? Un cuidado y un mantenimiento mínimo permite la duración en el tiempo, pero si no se tienen esos mínimos cuidados, pues desaparece y vuelve a la tierra como barro que es, ¿no? Te puedo decir que de 25 años para esta parte se han perdido 7 palomares.
y se conservan 4, 2 como podemos ver aquí relativamente bien y otros 2 que necesitan de manera urgente algún tipo de restauración. Puede ser que no siempre hayan sido muy valoradas, desde luego ha habido un tiempo en el que sí lo eran, más que nada porque eran una parte esencial de las familias y de la vida en el entorno más allá de la capital, ¿no? Y bueno, el interés ahora en recuperarlo pues es un gran avance. En los últimos años han surgido diversas iniciativas que defienden la conservación de los palomares, apoyándose en la importancia social y arquitectónica que poseen. Uno de los objetivos del colegio, de nosotros mismos como arquitectos, es la conservación del patrimonio, ¿no? Y entonces en Palencia es una provincia que tiene una arquitectura tradicional extensa, que encuentras tipologías de todo tipo y digamos que al final, en cuanto empiezas a pensar sobre cómo trabajar en esa arquitectura para su conservación, su divulgación, sin querer surge directamente el tema de los palomares, ¿no? Porque es un ejemplo de arquitectura que hay aquí, que además de las tipologías que tiene, la envergadura que tienen algunos de estos edificios, pues es que el número de estos edificios que se encuentran en la provincia son aproximadamente 1000 de algunos inventarios, ¿no? Y esos 1000 ahora que digamos que ya hay menos de los que hubo. Entonces eso ya nos está hablando de un patrimonio intangible, ¿no? Que es incluso un modo de vida que ha habido aquí muy potente. La mayoría de los palomares de Palencia están en manos de particulares y no todos están dispuestos a invertir en su mantenimiento, pero quedan algunos románticos que apuestan por mantener el patrimonio. Prácticamente la mayoría son particulares, entonces realmente también se conservan pues por una cuestión o de explotación, autoconsumo la mayor parte de las veces, o también muchas veces del cariño, el afecto que tiene uno a ese palomar familiar. El palomar es un poco el escudo de la familia. Sí, todos en mi familia, en mis hijos, mis sobrinos, todos quieren conservar el palomar. Cuando hablamos de hay que arreglar el palomar o qué hacemos con el palomar, todos mantienen la idea de que el palomar hay que conservarlo. Este le edificó mi bisabuelo a principios de siglo y le hemos mantenido pues hasta ahora, hasta nuestros días. Mitad por tradición, mitad por el pueblo, por mantenerlo, por coger unos pichones en verano, pero bueno, rentabilidad no es que haya mucha, no hay ninguna, pero bueno, es muy bonita la edificación, que es de tapial, gusta a mucha gente que viene de fuera y le gusta venir a verlo, y tenemos amigos y vienen a verlo y así lo mantenemos. Fue mi abuelo Inocencio el que siempre lo mantuvo en pie. Mi abuelo Inocencio muere en el año 83 y nosotros, bueno, desde el año 83 intentamos mantenerlo, pero como ya no estamos ninguno aquí de continuo, es más difícil. Pero siempre está la idea esa de hay que arreglar el palomar, hay que volverle a dar la vuelta al palomar que tenía. Como ocurre también en el caso del vasto patrimonio de piedra que alberga nuestra provincia, una de las mejores opciones de cara a su supervivencia se encuentra en los usos alternativos de los palomares. Es curioso como en cuestión de 1 o 2 generaciones hemos perdido totalmente este arraigo y este uso a los palomares. Se debe a diversas razones, pero la arquitectura puede seguir funcionando. Es interesante que puedan funcionar probablemente para otros usos, porque para el uso de la cría pues, no es una vía muchas veces muy factible o muy sencilla de llevar a cabo. Pero las construcciones que son tan simbólicas en nuestro paisaje castellano pues podrían servir para albergar otros usos y para tener otro futuro. Hemos encontrado ejemplos de que esos palomares en algunos municipios se conservan porque se han reutilizado para otras cosas, pero conservando lo que es la esencia de la edificación, que es algo que también entra dentro de la conservación del patrimonio. Tú puedes dar otros usos mientras, digamos, sea compatible con el edificio que tienes. Tenemos palomares en la provincia que sirven como establo de caballos, y en Villamartín tenemos varios ejemplos, o como museos, centros de interpretación. Cualquiera de las opciones es buena, por así decirlo, para conservar como esa característica de los edificios. Aquí que tenemos ahora abierto el castillo al público, estamos recibiendo muchas personas y siempre nos preguntan, aquellos edificios, sobre todo las que no son de por aquí, ¿no? ¿Qué es ese edificio que parece un queso y aquello qué es? Y ya les tenemos que explicar, ¿no? Y no estaría de más tener un palomar visitable y que la gente pudiera conocerlo por dentro, porque es algo muy curioso, muy curioso. No obstante, tampoco se puede descartar el uso tradicional de estas construcciones ante el resurgir del pichón como plato gourmet. Puede ser un buen recurso, pero lo primero es arreglar el palomar. Entonces,
iremos dando los pasos siguientes para apoyar, si es posible, generar ese consumo y generar ese producto tan específico, tan palentino y de tanta calidad, ¿no?, que puede tener una cabida perfecta, por ejemplo, dentro de Alimentos de Palencia o de otras líneas que la Diputación está ayudando continuamente, ¿no? Ya solo se cogen los pichones para el mantenimiento de una merienda al año, tal igual. Ahora se están haciendo cosas en Tierra de Campos desde el punto de vista de la cocina, pues tener los palomares, tener los pichones preparados para la alta cocina y tal, y entonces pues ahora está cogiendo auge otra vez. Desde luego que puede ser un elemento culinario, gastronómico de muchísima calidad, y seguro que cuando esos palomares empiecen a volver a tener su tejado en forma, sus paredes trulladas con esas paredes de adobe, ¿no?, y sus puertas en condiciones, seguro que las palomas vuelven. Una de las iniciativas más recientes en defensa de los palomares de nuestra provincia es el estudio iniciado por el Colegio de Arquitectos de León en colaboración con la Diputación. Nuestra idea era inventariar, lo primero de todo, el estado de los palomares de Palencia. Hace tiempo sí que se habían hecho estudios que llegaban a numerar hasta en 1000 palomares todos los que hay en la provincia de Palencia, y nosotros queríamos recuperar pues para evaluar un poco cómo era el estado actual, en qué situación se encontraban. Lo primero de todo pues para ver lo que tenemos y después sentar unas bases sobre qué tenemos que hacer con ellos. Y lo que propusimos es un primer año de analizar cómo se podía empezar este proyecto, porque también la envergadura es muy grande. Nosotros somos un equipo de 5 personas, mucho entusiasmo, mucho voluntarismo, y claro, lo primero que había que analizar es por dónde abarcarlo, ¿no? Hemos empezado viendo que efectivamente había cerca de 1000 palomares a inventariar. Entonces nuestro trabajo ha consistido en seleccionar unas zonas por donde empezar, y en un primer año hemos abordado 9 pueblos, 9 municipios de la provincia, divididos en una ruta oeste y ruta este que se pueden visitar, y en un segundo año nos hemos enfocado hacia los palomares que hay en municipios del Camino de Santiago. Y comenzamos a recorrerlos, a buscar esa documentación, medir, toma de datos in situ, y bueno, y ver pues que estábamos en municipios con 20 palomares, 18, 17, con una envergadura muy interesantes, también quitando tópicos, ¿no?, de que los palomares son cuadrados o redondos, no, pues hay como un montón de tipologías o características propias que en cada sitio dependían de los propios albañiles que están trabajando allí. Los palomares de Palencia son construcciones de tierra cruda, eso quiere decir que están hechos con bloques de adobe o con sistema de tapial. Yo creo que lo más interesante de los palomares de Palencia es que no hay un patrón claro, sino que hay muy diversas tipologías de diferentes cubiertas, con diferentes pisos, con 2 o 3 pisos, circulares, cuadrados, con cubierta a 4 aguas, a 2 aguas. O sea, realmente hay tipologías tan variadas que solo llegamos a identificar con cuadrillas de albañiles que trabajaban en pueblos cercanos. Conforme te mueves por la provincia encontrarás diferentes tipologías. Circulares, cuadrados, luego ya poligonales, que te metes con palomares rectangulares, pero también más complicados, más llamativos, hexagonales, planta octogonal, hay algunos incluso en planta triangular, y luego dentro de toda la variedad de forma pues te puedes encontrar con patio o sin patio, es decir, con una cubierta que vierte el agua hacia el exterior, y la otra hacia el interior. Sí. Todo eso es lo que hemos ido documentando, luego ese trabajo de dibujar en el estudio, de ver cómo configurar el pueblo, no se trataba de dibujar, inventariar, hacer un catálogo, no. Lo nuestro ha sido un tratamiento paisajístico, un enfoque, ¿no?, de cómo ese paisaje cultural de nuestro territorio se forma con estos propios edificios. De este trabajo sale el contar cómo están las cosas realmente, ver esa configuración, y luego algo muy importante que ha sido cuando hemos puesto en conjunto con las exposiciones itinerantes que hemos hecho del trabajo, el que cada pueblo, o sea, ya no se mira solo a sí mismo y ve lo que hay, sino que se ve en el contexto con todos los demás, y vemos que juntos todos estos municipios, o sea, el patrimonio es muy potente, se convierte en algo visitable, se convierte en una ruta para interesados, para gente interesada tanto en patrimonio
como en bioconstrucción, como en la arquitectura de tierra. O sea, esto ya digamos que toca muchísimas otras ramas y que es algo que como lo tenemos ahí y lo vemos todos los días, pues es como si no nos diéramos cuenta, ¿no?, del valor que tiene. Y esta es una de las características que ha llevado a un resurgir de los palomares en nuestros días, su sostenibilidad. Son construcciones de tierra cruda. Son diferentes técnicas las que se usan en la construcción de palomares, pero lo principal es que está hecho con materiales del lugar. El material se levanta a partir de la tierra en la que está situado. Esto desde un punto de vista ecológico tiene un valor patrimonial tremendo. Incluso en este punto en el que estamos buscando alternativas y temas de consumo cero y vuelta al ecologismo, pues tenemos la respuesta en los palomares de Palencia. Al final son una lección constructiva de formas de ejecutar. Cómo se construye con tierra, al final cómo se está construyendo con los materiales que tienes en el propio territorio, que es como la base de la propia arquitectura tradicional. Ahora mismo, en nuestro momento, la arquitectura y digamos que nosotros como sociedad nos encontramos ante un reto muy grande, que es el reducir las emisiones de CO2, de ver cómo tiene que ser nuestra construcción, el reducir las emisiones, cómo tienen que ser los materiales. O sea, hay que olvidarse de construir con materiales muy elaborados que tienen un alto coste energético, esa producción. Entonces, hay quienes están apostando por sistemas muy tecnológicos, pero hay otra vía que es la low-tech, la tecnología de volver a los materiales poco elaborados, como es la tierra cruda. Es pisar el barro, mezclarlo con paja y luego meterlo en unos moldes, que en cada zona tiene un nombre, ¿no? Y nada, sacarlo con el molde, luego dejarlo, tiene un proceso de secado, darle unas vueltas para que no se seque por una cara y la otra no, que podría hacer que se fisure y se rompa. Vamos, muy sencillo. Los propios materiales tienen una forma de trabajarse pues muy identificativa, pero además son construcciones muy inteligentemente pensadas porque están diseñadas para el confort y el mejor estado de las palomas y de su cría. Eran verdaderas explotaciones agropecuarias muy optimizadas pues, para obtener estos pichones. Lo que tenemos que hacer para avanzar ahora mismo es echar una mirada hacia atrás y vale que ahora tengamos otros medios, otra tecnología en cuanto a maquinaria, en cuanto a procedimientos, pero el material lo tenemos aquí, no hay por qué buscarlo de una producción a mayores. El material lo tenemos, tan solo hay que recuperar y fijarnos en el oficio tradicional de trabajar la tierra, la paja, la madera, o sea, en sus diferentes formas, claro. Una cosa es el adobe, un bloque prefabricado, como puede ser un ladrillo de barro y paja, y otra ya pues te vas a mecanismos más vinculados a una tradición. El que lo sabía hacer era porque lo había visto hacer y porque se había visto hacer muchos años atrás. Los tapiales tienen una tecnología muy bonita y ojalá se recupere. De encofrado de tierra, de apisonado, o sea, requiere una mano de obra especializada y consciente. Nosotros intentamos año tras año fomentar precisamente la divulgación de estas técnicas constructivas, también de cómo intervenir en ello. Intentamos implicar a todos los municipios, interesados, particulares, albañiles sobre todo, en ello, y hacemos ese taller ahí en Paredes, ya llevamos 2 años, la idea este año no ha podido ser, pero es continuar con ello, pero bueno, en cualquier otro lugar que podamos lo montaremos, porque lo importante es que se conozca y es la primera forma para apreciarlo, comprenderlo y sobre todo saber actuar. Hay sitios donde ya se vuelve a hacer y la gente, pues claro, tiene la experiencia además, ¿no? El ver que las casas de antes en verano eran mucho más confortables que ahora, en invierno también,
ya partes ahí de una temperatura y bueno, conozco el caso de un amigo que recuerda allí en la zona del sur, ¿no? En Cádiz, como una zona donde había casas de adobe con los techos de paja no necesitaba ni calefacción en invierno, ni es el sur, ¿no? Pero claro, ni refrescarlo en verano. Y aquellas casas las tiraron, hicieron casas nuevas y cuando llegó el primer invierno lo primero fue comprar estufas y cuando llegó el verano ventiladores. Toda esta arquitectura a nosotros lo que nos da es una lección práctica de cómo construir, de técnicas que se han perdido, que muy poca gente ya domina, y en cambio aquí estamos viendo cómo están en pie, cómo están hechas. Incluso una ruina lo que te da es una sección constructiva en la que ves cómo se hacen los encuentros de la cubierta con los muros, y es algo de lo que aprender. Yo creo en esa sostenibilidad en la que, o sea, el tema de construir con materiales sanos, materiales naturales y materiales ligados al territorio, que no impliquen transporte. De estos años trabajando con el Colegio de Arquitectos hemos sacado varias conclusiones. Una es la importancia de la arquitectura en barro, donde quizá el elemento más significativo sea el palomar. Pero una pared de barro, una tapia de barro de un cementerio, ¿no? de esos corrales de muertos que decía Unamuno, o por ejemplo, de las casetas de las eras, que también, por ejemplo, Autillo de Campos, estoy recordando que tiene más de una docena en esas eras al entrar en el pueblo, pues bueno, son elementos patrimoniales de la arquitectura tradicional que merecen una mirada, que creo que es el momento, porque precisamente el Colegio de Arquitectos ha trabajado mucho en ellos, nos lo ha transmitido y ahora la Diputación pues está empezando con esta línea que, como te digo, es primero Palomares. Pero ahora mismo una casa con paredes de adobe, yo creo que quien la tiene pues tiene un tesoro. Recientemente, la Diputación ha lanzado una línea de ayudas orientadas a promover el mantenimiento de estas señas de identidad de nuestros pueblos, lo que ha animado de momento a 11 propietarios a intervenir en sus palomares. ¿Que las administraciones se pueden implicar? Bueno, sí que vemos como cuando Araduey dio esas ayudas para conservar palomares, eso tuvieron muy buen efecto. Las ayudas que este año ha sacado la Diputación también han sido un primer paso para que distintos particulares o algunos que ya estaban trabajando en la rehabilitación de sus o en el propio mantenimiento de sus edificios estén participando de ellos. Siempre es bueno cualquier apoyo. Mucho se ha trabajado por mantener las enseñas de las atalayas de las iglesias durante estos años y ahora creemos que ha llegado el momento de los palomares. Hace unos años el Grupo de Acción Local Araduey pues hizo un trabajo importantísimo en esta rehabilitación y ahora Diputación, que lleva unos años trabajando con el Colegio de Arquitectos de León, con su sede de Palencia, ha trabajado mucho en los palomares palentinos y en la arquitectura del barro. Por eso la Diputación Provincial de Palencia, después de documentarse con el Colegio de Arquitectos durante estos años, ha sacado una línea de ayudas para propietarios, donde el primer año se va a actuar en 11 palomares, 11 monumentos de tierra que van a poder ver generaciones venideras. Son muchos los palomares de Palencia, más de 1000, pero muchos de ellos ya irreversiblemente en proceso de degradación, de esa degradación, como decimos, de vuelta a la tierra, que luego se va a sembrar encima. Y creo que el palomar de tierra de Campos debiera de erigirse como el símbolo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Lo digo como lo siento, ¿no? Precisamente como diputado de la zona de Frechilla de Tierra de Campos. Y es que además los palomares son bonitos, son la herencia de una técnica constructiva sin añadidos ni florituras, buscando la rentabilidad en tiempos austeros, buscando la perfecta ejecución para lograr la estética y la optimización económica de los recursos. Este es un encargo que me ha llegado, afortunadamente a raíz de, bueno, se publican unas subvenciones, entonces hay una familia que se interesa por recuperar el palomar suyo, de la familia tradicional y bueno, me llaman y tengo el orgullo de participar. Este verano, casualidad, me informan de que hay una subvención de la Diputación, entonces bueno, pues gracias a esa subvención además hemos tirado para adelante con ello. Yo agradezco muchísimo que eso exista, que veo que se construye, que veo que entienden un poco lo que es para determinada gente el tener esta raíz. Mantenimiento de los tapiales hay que sanearles por abajo porque con la humedad se van
depreciando bastante, entonces cada ciertos años hay que hacer cierto gasto. A lo largo de este trabajo nos damos cuenta de que lo principal es intervenir en la conservación de la cubierta, que es lo primero que hay que hacer para garantizar que se mantenga la volumetría y la presencia de estos edificios. Aunque se están dando pasos, todavía queda mucho camino por recorrer. La conservación de los palomares está en manos de todos, aunque tanto propietarios como administraciones tienen un papel fundamental en el mantenimiento de estas construcciones. Lo primero, generar un poco esa sensibilidad en la gente, de hacerle saber que se están rehabilitando y hacer también que la gente lo viera. Una posible manera sería crear una red de palomares, por ejemplo, hacer visitables un palomar en cada municipio, de manera que la gente pudiese crearse sus propias rutas, comparar, y a la vez que comparas conoces, ¿no? No había una manera única de hacer palomares y eso lo podrías ver bien si ves uno de támara contrastado con uno de frechilla, uno octogonal con uno circular. Ya empiezas a decir con patio, sin patio, porque había muchas técnicas involucradas, diferentes en cada cuadrilla, en cada pueblo, en cada parte del territorio. Creo que es necesario poner en valor la arquitectura vernácula, que normalmente no está tan reconocida como la religiosa, como nuestras iglesias, pero la arquitectura vernácula o la arquitectura popular pues le queda todavía un recorrido para que la propia población o los vecinos sepan que el que tiene un palomar tiene un pequeño tesoro y tiene parte pues, de nuestra cultura y de nuestro antepasado. Yo creo que también hay una parte muy importante que falta, que es un poco de la formación, o sea, por un lado también de profesionales, de albañiles, que sepan cómo intervenir en este tipo de edificios, porque también son sistemas constructivos que nos encontramos también en la arquitectura de viviendas y es en los edificios de tierra cruda no puedes intervenir igual que si estás construyendo una casa nueva. El uso de cemento es completamente perjudicial, por ejemplo, el uso de materiales y láminas de impermeabilización que lo que te hacen es que muros que necesitan transpirar dejen de hacerlo y que lo que te parezca que lo has arreglado con todo el afecto, invirtiendo dinero, tiempo y tal, luego lo que has hecho es una intervención que es completamente contraproducente, que al cabo de muy pocos años lo que va a hacer es la ruina del edificio. Entonces yo creo que falta un paso en la formación de cómo hay que intervenir en esta arquitectura. Profesionales formados que sepan hacerlo sin ninguna duda, que no tengan miedo a usar la cal, usar la tierra y que son materiales que tenemos ahí que simplemente hay que saberlos utilizar. Un palomar en tierra de campos se hace con el material que hay debajo de él. Y es tan humilde que cuando desaparece vuelve a esa tierra y no genera ningún tipo de residuo, ¿no? Pero mientras tanto es nuestro deber conservarlo, conservar esta arquitectura civil, una arquitectura ligada a nuestra economía, a nuestra forma de vida, a nuestra naturaleza, a nuestra fauna y también a la línea de nuestro horizonte, a nuestra identidad. Los palomares es algo que está clarísimo que tenemos que intentarlo conservar porque además es el edificio emblemático, es la enseña de Tierra de Campos y si dejamos caer los palomares pues vamos a ser un poco más vulgares, ¿no? Un poco menos... En fin, es lo más llamativo que tenemos son los palomares.